Saludamos a los televidentes, radioyentes e internautas donde quiera se encuentren en este día jueves 11 de junio. Muy agradecidos con Dios que nos da la vida y nos permite llegar hasta sus hogares, queridos hermanos, con otro estudio más de la lección de escuela sabática. Sean bienvenidos y bienvenidas. Ahora voy a pedir a Ilaisha Palma que nos comparte el versículo de memoria. Adelante. El versículo de memoria de hoy, día jueves 11 de junio, se encuentra en Génesis, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice así: Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Repito. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Bendiciones. Después de haber escuchado ese hermoso versículo, quiero también anunciarles que este sábado tendré el privilegio de predicar en la iglesia central de Irving, Texas, ubicada en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Invitamos a los que miran el canal 28.6 y 52.7 que vengan a adorar a Dios con nosotros este sábado para que estemos más preparados para la venida del Señor. Les esperamos. A las 9 en punto abriremos el templo, comenzaremos con la escuela sabática y luego su servidor que estará predicando a eso de las 10:45 en adelante. Gracias de antemano a los que atiendan la invitación de venir a adorar a Dios con nosotros. Ahora también quiero agradecer el que ustedes hayan estado atendiendo el llamado que les he estado haciendo de apoyar la obra del Señor que este ministerio hace. Por la gracia de Dios, hoy estamos alcanzando más ciudades, más personas con el mensaje de los 3 ángeles. Pues estamos en Lake Charles, Luisiana, estamos en Corpus Christi, estamos en Bowman, Texas, en Bryan, Texas, en Houston, en San Antonio, Austin, Dallas. Estamos en todos estos lugares proclamando la verdad presente, más las plataformas digitales de Roku, Apple TV y Now Media. Por todos esos lugares, ustedes pueden encontrar nuestro canal de televisión proclamando la verdad presente. Pero tener esta amplitud de alcance representa, por supuesto, miles de dólares y es por eso que les agradezco que atiendan el llamado y apoyen este ministerio con diezmos, ofrendas y donaciones especiales. Nuevamente está en la pantalla la manera de cómo usted lo puede hacer llegar. Si el Señor hace este llamado a su corazón, usted lo escucha atentamente y responde. Ahí está cómo lo puede enviar por CEL, cómo lo puede enviar por correo postal, por PayPal, por MoneyGram, por RIA, cómo puede inclusive transferir de banco a banco. Comuníquese con nosotros al 214-881-4029 o WhatsApp +1 214-881-4029 para que desde cualquier parte del mundo, como también aquí en los Estados Unidos, usted puede hacerse presente con ese aporte para la obra del Señor. Dios bendiga al dador alegre. Y ahora vamos a dejar que Nisi Herrero les salude nuevamente porque está lista para hacer otra vez el estudio de hoy. Bienvenida, Nisi. Muchas gracias, así es. Le doy gracias al Señor que nos ha acompañado en este estudio por toda esta semana. Y hoy vamos a ver la última parte de los mensajes que hemos estado estudiando. Le doy gracias también a ustedes por acompañarnos, y espero que esto haya sido de bendición también para sus vidas espirituales de la forma que ha sido para mí. Así que ha sido un placer estar con ustedes y estoy lista para empezar otro estudio. Pero no lo vamos a hacer sin antes invitar la presencia del Espíritu Santo para que de nuevo nos dé entendimiento y nos ayude a hacer la aplicación correcta de todos estos pasajes. Oremos entonces.
Padre nuestro, muchas gracias por acompañarnos durante todos los estudios de esta semana. Una vez más, Señor, rogamos que estés con nosotros, que nos des sabiduría, que nos ayudes a aplicar estos pasajes de la manera correcta y que tu Santo Espíritu también guíe a las personas que nos ven y nos oyen para que ellos también puedan recibir provecho de tu palabra. Gracias, Señor, por dejar esto escrito. Gracias por guiarnos en el entendimiento de ello y gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos llegado, como dice el autor de la lección, al clímax del mensaje, es decir, al punto más alto. Eso es lo que quiere decir esa palabra, clímax. En ese contexto, ni si cómo se cumplirá la bendición proclamada sobre los que mueren en la fe durante la proclamación del mensaje del tercer ángel. Este es un hermoso pasaje. Leamos Apocalipsis 14:13. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Qué hermosas palabras. Aquí el cielo proclama una bendición sobre los que mueren de aquí en adelante. ¿Qué tiempo se está refiriendo aquí? Bueno, ya hemos visto el mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel. Y justo después de la terminación del mensaje del tercer ángel, entonces el cielo dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Entonces, el cielo pronuncia una bendición especial sobre los que mueren en el mensaje del tercer ángel, el que se empezó a predicar a fines de 1844 y se ha estado predicando desde ese entonces. Entonces, los que mueren en el Señor desde el momento en que se empezó a predicar el mensaje del tercer ángel a fines de 1844 hasta nuestros días, a ellos el Señor les manda esta bendición. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. No todos los muertos, sino los que mueren en el Señor. ¿Por qué? Nos lo explica el Espíritu. Porque ellos descansarán de sus trabajos. Esta palabra trabajos significa esfuerzo agotador o labor cansadora. El descanso que el Señor nos permite tener a través de la muerte no solo nos evita ver todo el sufrimiento que continúa habiendo en la tierra, sino que también nos da un descanso de nuestra actividad incesante aquí en la tierra. Especialmente los que se dedican a predicar los mensajes del primer, segundo y tercer ángeles, se encuentran cansados al final de su jornada porque toma mucho esfuerzo poder poner estos mensajes en las mentes de las personas, poder predicar la palabra para que ellos oigan, luego crean, y luego puedan invocar el nombre del Señor. Y eso agota. El ser humano ya está degenerado por muchos años de pecado y nos cansamos, especialmente después de haber vivido una vida de servicio al Señor de esa forma. Por eso es que el Señor pronuncia esta bendición, porque ellos, los que mueren en el mensaje del tercer ángel en el Señor, descansan de sus trabajos, descansan de sus labores cansadoras a favor de la salvación de la humanidad y sus obras con ellos siguen. Dice el final de este versículo. Esto simplemente significa que su influencia, su testimonio se siente aún en estos días. Nosotros todavía hablamos de los pioneros que fundaron la Iglesia Adventista del Séptimo Día hoy en día. Sus obras con ellos siguen, literalmente. Estamos hoy aprovechándonos del testimonio y de la influencia que ellos dejaron en nuestra querida iglesia. Y de otras personas que han muerto, también tenemos el testimonio. Por ejemplo, mi abuelo, quien ahora está descansando, yo tengo el testimonio de cómo él predicó y de cómo él me ayudó a mí en mi propia fe, en mi propio crecimiento espiritual, cómo él fue un pastor de nuestra familia, y de esa forma hay otras personas que han muerto creyendo en el Señor y en el mensaje del tercer ángel, que también descansan ahora de sus labores arduas por el Señor, y el Señor los bendice su trabajo y permite que su influencia todavía se sienta hoy en día.
Yo puedo contar por lo menos un alma que se entregó al Señor ya después de la muerte de mi abuelo. Así que por eso doy gloria a Dios. Y de esa forma muchos otros también se convierten al oír la influencia y el testimonio de obreros del Señor que aún hoy están descansando. Así que de esa forma las obras de estos fieles siervos del Señor siguen con ellos. Y su descanso es bendito porque ya no tienen que sufrir y pueden descansar del tanto trabajo que ellos hicieron sirviendo al Señor en esta tierra. Así que es hermoso ese versículo. Pero también esta pregunta nos guía a Daniel 12:2. Que dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Estudiamos este versículo, lo vimos rápidamente cuando estábamos estudiando la última semana de Daniel. Y hablamos acerca de cómo este versículo se refiere a lo que se llama la resurrección parcial. No la llamamos resurrección completa porque ya eso es cuando Jesús venga. Nosotros sabemos que cuando Jesús venga tendremos la primera resurrección, donde resucitarán todos los justos, los santos de todas las edades, todos los salvos que hayan muerto resucitarán y Jesús se los llevará junto con los vivos que estarán esperándole. Pero antes de la venida de Jesús habrá una resurrección parcial. Y la llamamos parcial porque será una resurrección, sí, de justos y de salvos, pero no de todos ellos, sino de solo algunos. Y no solo será resurrección de salvos, como dice este versículo, que ellos resucitarán para vida eterna, sino que otros resucitarán para vergüenza y confusión perpetua. Si nos acordamos cuando Jesús estaba frente a Caifás en el tribunal, donde lo estaban juzgando antes de su muerte, él le dijo que cuando Caifás le hizo le pidió con juramento que dijera si era hijo de Dios, sí o no, simple y sencillamente, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y de ahora en adelante verás al Hijo del Hombre venir en las nubes de los cielos a la diestra del Padre. Entonces, Jesús en ese momento estaba profetizando que Caifás y todo aquel que también estuvo envuelto en el proceso tan cruel de su juicio y de su muerte, también resucitará y verá venir a Jesús. Así que hay dos grupos que resucitarán en esta resurrección parcial. Los salvos que hayan muerto en el mensaje del tercer ángel y en el Señor, de 1844 en adelante, y también los que participaron en la crucifixión, el juicio y la muerte de Jesús. Ellos resucitarán también para ver cómo esas palabras que Jesús les habló se cumplen. Y entre ellos también habrá a otras personas que se han opuesto tenazmente a la verdad a través de los siglos y que han perseguido al pueblo de Dios. El Ellen G. White dice también en el conflicto de los siglos que esos dirigentes de la persecución contra el pueblo de Dios a través de las edades también resucitarán en esta resurrección parcial. Así que todos, juntando todo lo que hemos dicho, el Señor pronuncia una bendición sobre los que han muerto en el mensaje del tercer ángel desde 1844 en adelante, y esas personas resucitarán antes de la venida de Jesús junto con otros para verlo venir en las nubes de los cielos. Unos, ellos serán llevados con el Señor para vida eterna, pero los otros simplemente sentirán vergüenza y confusión perpetua. Así es, el don de profecía lo describe de la siguiente manera. Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos. Aparecieron densas y tenebrosas nubes que entrechocaban unas con otras. Pero había un claro de persistente esplendor de donde salía la voz de Dios como el sonido de muchas aguas estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto. Abriéronse los sepulcros y los que habían muerto, teniendo fe en el mensaje del tercer ángel
y guardando el sábado, se levantaron, glorificados de sus polvorientos lechos, para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. Así, Primeros Escritos, página 285, describe el momento cuando ocurrirá esta resurrección parcial de la que está hablando Nisi, y donde Elena White dice que los que han muerto en el mensaje del tercer ángel se van a levantar para oír el pacto de la paz que Dios va a hacer con los que han observado su ley. Así que hay esperanza de que los que han muerto en el mensaje del tercer ángel se levanten en esa resurrección parcial, justamente antes de que Cristo resucite a toda la, digamos, no diría toda la raza humana, sino a la raza redimida, a todos los redimidos cuando los resucite. Hermanos, desde Adán para acá, dice que los que escucharon el mensaje del tercer ángel de 1844 para acá, estos se levantarán en la resurrección parcial. Bueno, ahí está, hermanos, cumpliéndose la bendición proclamada sobre los que mueren en la fe durante la proclamación de este mensaje del tercer ángel. Así que no hay que tenerle miedo a la muerte, hermanos, porque está garantizado que resucitaremos en la resurrección parcial. Hoy el mundo le tiene miedo a la muerte, pero es porque no entienden lo que ocurre después del sepulcro. Hermanos, en medio de un planeta lleno de guerras, enfermedades, funerales y desesperación, Dios ha levantado esta promesa para su pueblo. Apocalipsis 14 nos lo ha dicho. Hermanos, es interesante que Apocalipsis 14 no solo habla de bestias, ni de marca, ni del conflicto final. También habla de esperanza en el versículo 13. Mientras el mundo está aterrado por el juicio, Dios mira a los fieles y declara: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Hermanos, Dios no los llama perdidos, Dios los llama bienaventurados. Pero interesante, muertos pero en el Señor. Esa es una gran diferencia que hay que tomar en cuenta. Hermanos, no es solamente morir, hay que morir en el Señor. La diferencia no es solamente que la gente muera, sino en quién mueren. Porque muchos tristemente viven lejos de Cristo y cuando mueren, pues no mueren en Él. En cambio otros, por la gracia de Dios, mueren en el Señor. Y estos son bienaventurados. Hermanos, pero dice de aquí en adelante. Ahí está. ¿De qué momento está hablando? Del contexto del mensaje de los tres ángeles, del tiempo final, del tiempo cuando el conflicto entre la verdad y el error llegue a ese clímax, a ese punto más alto. Hermanos y hermanas, Dios sabía que vendría persecución, sabía que algunos fieles descansarían antes del regreso del Señor. Y por eso el Señor dice que no están olvidados. El mundo los puede haber olvidado. Los gobiernos pueden ignorarlos. Las iglesias apóstatas incluso los pueden despreciar. Pero Dios tiene registrados sus nombres. Por eso Isaías 55, 1 y 2 declara: perece el justo y no hay quien piense en ello. Entrará en la paz. El creyente, hermanos, no cae en el vacío cuando muere. Cae en los brazos de Cristo y descansa en Él. Descansan de sus trabajos, dice Apocalipsis. Esto no es otra cosa que cuando uno se va a dormir, que uno va a descansar. La Biblia compara la muerte con el sueño. Mire que no dice que andan conscientes ahí vagando, no dice que están observando desde el cielo, dice descansan. Como Lázaro, cuando dijo Cristo: Lázaro, nuestro amigo, duerme. Por eso Daniel ha confirmado la palabra de Apocalipsis, que los que duermen en el polvo de la tierra, dice. Ahí está. La muerte bíblica, hermanos, es un sueño inconsciente la persona hasta la resurrección.
Y eso destruye esa mentira de Babilonia, de la falsa idea de la inmortalidad del alma. El enemigo ha usado esa mentira para introducir el espiritismo, apariciones y engaños finales. Pero el pueblo de Dios no necesita hablar con ningún muerto, porque ellos están esperando la resurrección. Nuestra esperanza, hermanos, no está en espíritus. Nuestra esperanza está en Cristo, para volver a ver nuestros seres amados que murieron en el Señor, porque ellos, dice, serán despertados. Oh, qué palabra más poderosa esta, hermanos, porque eso nos dice que el cementerio no será eterno. La tumba no tendrá la última palabra. Cristo va a venir para despertar a sus hijos. El mismo Jesús que dijo, Lázaro, ven fuera, un día va a hablar otra vez, y lo hará con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, dice Pablo, resucitarán primero. Pero dice también que no todos resucitarán para lo mismo. Daniel ha dicho que unos van a resucitar para vida eterna y otros para vergüenza. Así que habrán dos resurrecciones, una de salvación y otra de condenación. Así que la gran pregunta esta mañana no es si vas a resucitar, hermano, hermana, porque finalmente todos van a resucitar. La pregunta es, ¿para qué resurrección te estás preparando? ¿Para la resurrección de salvación o de condenación? Pero qué interesante lo que Nisi hablaba de su abuelo, cuando habla aquí el versículo de que sus obras con ellos siguen, sobre esa alma que se vino a entregar a Cristo después del trabajo que el pastor hizo, el pastor Payán. Hermanos y hermanas, yo sé que la salvación no es por obras, es por gracia, pero las obras dicen a quién uno pertenece. La obediencia, hermanos, no nos salva, pero evidencia de que Cristo vive en nosotros. Así que el carácter sí pasa al otro lado de la tumba. Todo lo material queda aquí, las posiciones quedan aquí, el dinero queda aquí, pero el carácter formado en Cristo, ese acompaña al creyente hasta la eternidad. Por eso el tiempo final no es solamente una preparación doctrinal, también es una preparación de carácter. Hermanos y hermanas, la muerte no es el final para los que están en Cristo. Es la buena noticia de este día. El sepulcro no puede retener eternamente a un hijo de Dios. Muy pronto Jesús va a levantar a sus fieles. Muy pronto los cementerios se abrirán y las lágrimas terminarán. Pero hoy Cristo hace la pregunta: ¿estás viviendo en el Señor para morir en el Señor? Porque no basta con conocer la verdad. Hay que permanecer en Cristo todos los días. No basta con asistir a la iglesia. Hay que entregarle el corazón al Señor. Así que, mientras el mundo se prepara para ese juicio final que le vendrá, hermanos y hermanas, este día Jesús está ofreciéndonos salvación, perdón y vida eterna. Y si usted quiere decirle al Señor ahora, yo quiero vivir y morir en ti, porque quiero estar en la resurrección de los justos, quiero que mi nombre permanezca en el libro de la vida. Si eso, hermanos, usted se lo quiere decir al Señor, dígaselo y entréguele completamente su vida en este día a Él. Pero Nisi, ¿qué acontecerá en la conclusión del mensaje de los tres ángeles? Bueno, antes de contestar esta pregunta, quisiera, tocante a lo de la inmortalidad del alma, para quienes quizás no lo han visto, el sábado 16 de mayo en la Sociedad de Jóvenes se hizo un programa donde abordamos esa creencia y qué es lo que la Biblia realmente dice acerca de eso. Así que vaya a buscar la Sociedad de Jóvenes, el servicio de adoración de jóvenes de mayo 16 del 2026, para poder encontrar ese estudio que se hizo durante la Sociedad de Jóvenes. Y en cuanto al mensaje de los tres ángeles, antes de entrar en su conclusión, quisiera leer una cita de Primeros Escritos, la página 256.
La hermana White dice así: estos mensajes me fueron representados como un áncora para el pueblo de Dios, como un ancla. Quienes los comprendan y acepten quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Así que vemos la vital importancia que tienen el estudio de estos 3 mensajes, porque al aceptarlos y al anclar nuestra fe en ellos y en Jesús, podremos vernos libres de los engaños y de los ataques de Satanás, que sabemos que en estos últimos días son muy fuertes y solo seguirán en aumento. Pero vamos a ir a Apocalipsis 14, los versos 14 al 16. Porque resulta que estos 3 mensajes angélicos son la última amonestación del Señor para el mundo, como dice la pregunta. Estos mensajes se presentan justo antes de lo que vamos a leer ahora, que es la segunda venida de Jesús. Es decir, estos 3 mensajes son la última advertencia del Señor para el mundo. Es un mensaje de gracia, es un mensaje de esperanza de que Dios nos quiere salvar, y por eso Él nos invita a ir a compartirlos para que otros también puedan ser salvos. Empezando por Apocalipsis 14:14 dice: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Antes de seguir, vamos a desglosar un poquito. Juan, justo después de oír el mensaje del primer ángel, luego del segundo ángel, luego del tercer ángel, luego de oír las palabras, aquí está la paciencia de los santos, luego de oír la bienaventuranza sobre los muertos en Cristo, luego, justo después de todo eso, ve que Jesús viene en una nube blanca. Y esta nube se ve muchas veces en la Biblia respecto al segundo advenimiento del Señor, y representa a huestes de ángeles que van a rodear a Jesús cuando venga aquí. Y sobre esta nube, o sea, sobre esta hueste de ángeles, uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Este es simple y sencillamente Jesús. Jesús se refería a sí mismo como Hijo de Hombre cuando estaba aquí en la tierra, y la razón por la cual Juan dice semejante al Hijo del Hombre es porque cuando Juan ve a Jesús en visión, se ve glorificado, se ve diferente del ser humano con quien él estuvo aquí, no porque él no sea ya ser humano, sino porque ahora lo ve en toda su gloria. Así que por eso él dice semejante al Hijo del Hombre. Y Jesús tiene en esta visión en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Qué lindo, hermanos. Después de la corona de espinas viene la corona de oro. Después del sufrimiento tendremos la victoria y podremos disfrutar del éxito de nuestras labores con Cristo por la eternidad. Así que no nos desanimemos. Y Jesús viene con una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, verso 15, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Este otro ángel es simplemente un ángel que no es los 3 que acabamos de mencionar y estudiar. Así que otro ángel viene y, como quien dice, le grita a Jesús y le dice: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Verso 16, y el que estaba sentado sobre la nube, es decir, Jesús, metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Antes, vamos a estudiar un poquito más lo que significa esta hoz y la ciega y todo eso, pero lo quiero hacer a la luz de Marcos 4, versículos 26 al 29. Acompáñenme allá. Marcos 4, versos 26 al 29. Decía además, este es Jesús que está contando ahora otra ilustración del reino de los cielos. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado.
Así que vamos a unir estas dos ilustraciones, tanto la ilustración de Jesús como la visión de Juan. Y vamos a explicar lo que significa la hoz y el cegamiento y todo eso. Bueno, en primer lugar, vemos que Jesús está aquí ilustrando el reino de Dios y dice que un hombre echa semilla en la tierra, pero este hombre duerme, se levanta, viene, va, y no sabe cómo crece la semilla. Así también tú y yo no sabemos cómo crecen las semillas. Sabemos que crecen, pero no sabemos cómo es que Dios le da vida a esa semillita para que brote y se convierta en un árbol. Así, se representa a nosotros, quienes somos los que debemos predicar la palabra. Estábamos diciendo en el día domingo que la labor de nosotros al conocer los mensajes de los tres ángeles es ir y compartir estos mensajes con otros. De esa misma forma, a través de esta parábola, de esta ilustración, Jesús dice que el hombre que echa la semilla duerme, se levanta y no sabe cómo crece la semilla. Ahí estamos representados tú y yo, porque yo no sé cómo crece una semilla y tú tampoco. Eso es algo que solo el Señor sabe porque Él es el que le da la vida. Además, nosotros vamos a dormir y nos levantamos. El Señor nunca duerme. Así que eso no se puede aplicar al Señor. Pero lo interesante es que aquí el hombre echa la semilla. Eso es nuestra labor, ir a predicar la palabra para que otros puedan oír, puedan creer y invocando el nombre del Señor puedan ser salvos. Y luego dice el verso 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, es decir, automáticamente lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Es decir, hay un proceso de crecimiento. No es que siembras la semilla y a los 3 días ya tienes un árbol. No, hay un proceso de crecimiento de primero el brote, el germinado, luego crece un poquito más, desarrolla sus hojas más maduras y mientras pasa el tiempo, mientras pasan los años, va llenándose, va creciendo, se va haciendo más frondoso el árbol, luego da sus primeros frutos, que usualmente no son los mejores, y luego va dando más y más y más y más frutos, y así va desarrollándose esa planta hasta llegar a la madurez. Eso es lo representado por el versículo 28. Entonces, continuando con el versículo 29, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces, ya después de ese proceso de crecimiento, cuando el fruto está maduro, es tiempo de recoger la siega, porque ¿qué ocurre si dejamos que el fruto se quede en el árbol? Pues ya después de un tiempo se empieza a pudrir. Así que en el momento que está listo, ya el agricultor viene y hace la cosecha. Se mete la hoz porque la siega ha llegado. Enseguida dice. Y quiero hacer énfasis en una cosa y es la semilla. Nosotros sabemos, según Génesis 1:11, donde dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Es decir, cada semilla da fruto según su género, según su especie. Si yo siembro una semilla de pepino, no puedo esperar tomates, porque la semilla de pepino solo va a producir una planta de pepinos. De la misma forma, cuando el Señor siembra en nosotros su palabra, su verdad, lo único que puede crecer y brotar de nosotros, los únicos frutos que podemos dar son de verdad. Así que cuando el Señor hace su siembra en nosotros o cuando el Señor nos usa para hacer esa obra de sembrar en otros, lo único que puede producir esa semilla es la verdad. Sí, obviamente permitimos que crezca. Si la arrancamos, pues ya no va a haber nada. Quería hacer énfasis en ese punto. Y por último, quiero también leer un par de comentarios del capítulo 3 de Palabras de Vida del Gran Maestro, que habla acerca de esta parábola y lo explica mejor que yo lo pudiera explicar. Dice así: como en la siembra natural, así también ocurre en la espiritual.
El maestro de la verdad debe tratar de preparar el terreno del corazón, debe sembrar la semilla, pero únicamente el poder de Dios puede producir la vida. Si bien es cierto que hemos de predicar la palabra, no podemos impartir el poder que vivificará el alma y hará que broten la justicia y la alabanza. Solo mediante el Espíritu Divino será viviente y poderosa la palabra para renovar el alma para vida eterna. Y luego explica que la germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual y el desarrollo de la planta es una bella figura del crecimiento cristiano. La planta debe crecer o morir. Así como su crecimiento es silencioso e imperceptible, pero continuo, así es el desarrollo de la vida cristiana. La santificación es obra de toda la vida. Así como la planta se arraiga en el suelo, así hemos de arraigarnos profundamente en Cristo. Así como la planta recibe la luz del sol, el rocío y la lluvia, hemos de abrir nuestro corazón al Espíritu Santo. Ha de hacerse la obra, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y por último, dice así: Cristo está tratando de reproducirse a sí mismo en el corazón de los hombres, y esto lo hace mediante los que creen en Él. El objeto de la vida cristiana es llevar fruto, la reproducción del carácter de Cristo en el creyente, para que ese mismo carácter pueda reproducirse en otros. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Así como en la parábola, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, así cuando nosotros como pueblo de Dios representemos perfectamente el carácter de Cristo, enseguida Jesús vendrá para salvarnos y llevarnos con Él. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Así que la lección de esta parábola, que nos explica un poco más qué es lo que Jesús va a hacer cuando venga, es que nosotros tenemos el deber de ir y sembrar la semilla en otros y luego permitir que el Espíritu Santo haga que esa semilla crezca, mientras que nosotros nos ocupamos de nuestra propia salvación con temor y temblor y permitamos que los rayos del sol de justicia y que el rocío del Espíritu Santo caigan sobre las semillas en nuestros propios corazones para que podamos llevar fruto para vida eterna. Y ese fruto es la semejanza al carácter de Cristo. Así que cuando nosotros reflejemos el carácter de Cristo, así enseguida se meterá la hoz. Enseguida Jesús vendrá a salvar a su pueblo y a llevarlo consigo. El don de profecía dice: vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos, exclamó en alta voz: consumado es. Y así, con esta declaración de Primeros Escritos, página 279, Elena White dice entonces que será a partir de este momento que la cosecha va a dar inicio. Bueno, hermanos, aquí con esta frase, consumado es, se acaba el juicio investigador y se cierra la gracia. Ahora viene la cosecha. Ahora viene lo que hemos leído en Apocalipsis 14 al 16 y lo que habla Marcos de la siega. Cristo viene a recoger la cosecha de la tierra después que ha dicho consumado es, después que ha dejado caer el incensario, después que ha terminado su ministerio intercesor ante el arca. Después de eso es que Él viene a la cosecha de la tierra. Pero lo que lo llevó a Él a terminar todo esto fue cuando un ángel con tintero de escribano le dijo que había cumplido el encargo y todos los salvos habían quedado sellados y numerados. ¡Wow! ¡Qué hermoso, hermanos! Ahora sí, viene Cristo a recoger la cosecha de la tierra. Mire que la Biblia compara el mundo con un campo.
Y cada vida humana es una semilla sembrada. Cada decisión, cada hábito, cada obediencia, cada rechazo a Dios está produciendo fruto. Y llega el momento cuando Dios dice, la miel de la tierra está madura y Cristo viene como segador. Juan lo ha presentado como viniendo sentado sobre la nube, semejante al Hijo del Hombre. Ese título apunta a Jesús. El mismo Cristo que vino como cordero ahora viene como rey. Ya no lleva corona de espinas. Hoy trae una corona de oro. Ya no viene para ser juzgado. Ahora viene para ejecutar el juicio. Y en su mano, dice, tiene una hoz aguda. La hoz que representa la cosecha final. En otras palabras, Cristo no viene solamente a observar la tierra. Viene a separar el trigo de la cizaña. Hermanos y hermanas, el tiempo de gracia no será eterno. El mundo cree que todo va a continuar igual, pero Dios ya está preparando la siega final. Hoy la semilla crece en silencio. El reino de Dios es como cuando un hombre, dijo Cristo, echa la semilla. Hermanos, el crecimiento espiritual muchas veces no se mira. La semilla cae y aparentemente nada ocurre, pero debajo de la tierra algo está sucediendo. Hasta que la semilla brota y crece sin que uno sepa cómo. Así obra Dios en el corazón. Mientras algunos piensan que nada está pasando, el Espíritu Santo está trabajando silenciosamente. Cada sermón escuchado, cada oración, cada lágrima, cada estudio bíblico está sembrando algo y un día aparecerá el fruto. El otro día yo prediqué un sermón y uno no sabe. La gente está oyendo ahí, pero uno no sabe lo que la gente está pensando ni lo que la gente en su corazón está decidiendo. Y me llamó la atención escuchar de una persona que podría decirse que tal vez uno está atenta, que tal vez está allí, pero no quiere estar ahí. Me llamó la atención cuando me dice, pastor, gracias por el mensaje. Ese mensaje era para mí. Le agradezco al Señor que le dio ese mensaje porque me tocó el corazón. Sentí hasta deseo de llorar. Y yo dije, wow, no pensé que viniera de ella esto. Y me sentí contento porque de quien yo pensé que no viniera, algo semejante, ahí estaba. Eso me dice a mí que la semilla de la verdad había penetrado en el terreno de su corazón, había germinado la semilla, había dado fruto en su corazón. Así es, hermanos. A veces pensamos que nada está ocurriendo, pero sí está ocurriendo algo, hermanos, en el corazón del que escucha. Ahora, el mundo está madurando para la cosecha. Marcos dice que primero es hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Es decir, hay un proceso de maduración. Y Apocalipsis 14 ha declarado que la miel de la tierra también ya está madura. En otras palabras, no solo los justos están madurando, también el pecado está llegando a su colmo. La rebelión del mundo está también madurando. Babilonia también está madurando. La apostasía está también madurando. Pero Dios está preparando un pueblo para venirlo a cosechar. Un pueblo maduro espiritualmente, un pueblo firme, un pueblo sellado, un pueblo que refleja el carácter de Cristo. Hermanos, esto nos dice que antes de la cosecha debe haber madurez. Nosotros tenemos que ser una planta madura, una semilla que fue sembrada, ha dado ya, hermanos, ese fruto maduro. Y cuando el fruto está maduro, ¿qué dice? Apocalipsis, viene la hoz. Jesús dijo, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. O sea, la venida de Cristo no será un evento improvisado. El cielo sabe exactamente, hermanos, cuándo la tierra habrá llegado a su momento final. Y cuando ese momento llegue, Cristo va a levantar la hoz. Así que, ¿quieres tú ser cosechado? Hermano, hermana, prepárate. Prepárate porque no puedes ser cosechado
sin que te prepares. No puedes recibir la vida eterna sin que el Señor te transforme. No puedes entrar al cielo sin santidad. El Evangelio no solamente te perdona, también hace que madure tu carácter. Así este día hemos visto como Apocalipsis 14 muestra que estamos viviendo en el tiempo de la cosecha final. Los mensajes de los 3 ángeles están madurando al mundo para una decisión eterna. Cada sermón que escuchamos nos madura para un lado o para el otro. Nadie permanecerá neutral. O maduramos para el reino de Dios o maduramos para el juicio. Así que, queridos hermanos que escuchan la lección esta mañana, la gran pregunta hoy no es solamente si estoy sembrando. La pregunta es qué fruto está produciendo mi vida. Porque Cristo muy pronto aparecerá sobre la nube blanca. Muy pronto la hoz celestial se va a mover. Muy pronto va a terminar el tiempo de gracia. Y cuando Jesús venga, ya no vendrá a sembrar. Ahí vendrá a cosechar. Por eso hoy es el tiempo de permitirle al Espíritu Santo que haga madurar en nosotros el carácter de Cristo. Hoy es el tiempo, hermanos, de arrepentirnos, de obedecer, de entregarnos totalmente al Señor. Si nosotros deseamos hacer eso, si nosotros le decimos a Cristo, prepara mi vida para la cosecha final, hazme parte del trigo y no de la cizaña, madura mi carácter para tu reino. Si nosotros le queremos decir eso al Señor, entonces, hermanos, entreguémonos a Cristo ahora, entreguémosle el corazón ahora para que podamos ser cosechados para el granero celestial en aquella mañana gloriosa cuando Cristo venga a cosechar la mies. Vamos a orar para que eso sea posible. ¿Qué les parece? Oremos. Amantísimo Padre, le damos gracias por terminar así con este clímax, con este punto culminante como lo más hermoso, cuando la cosecha tome lugar, la cosecha de los redimidos. Hoy, Señor, estamos suplicándote que nos ayudes para ser de los que van a ser cosechados. Que nos ayudes, Señor, para que desde ya dé fruto la semilla de tu palabra y que tu Espíritu Santo siempre are el terreno de nuestro corazón para que remueva toda maleza, toda dureza, y así su palabra, cada vez que la recibamos, sea una palabra que germine y dé fruto para vida eterna. Gracias, Señor, le damos hoy por su palabra. Le rogamos que en el día de la gran cosecha, ahí nosotros seamos cosechados por su gracia y por su amor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor.